realmente en otra liga y en otra categoría por todo lo que ya estudiamos. Pero hoy vamos a dar un paso más hacia adelante, porque el que sea un libro único, extraordinario, irrepetible y todas esas credenciales maravillosas que tienen, pues en sí mismo pues no nos deben llevar a afirmar que es palabra divina, sino un libro ciertamente extraordinario, que lo es. Sin embargo, el que sea un libro ciertamente extraordinario y que las credenciales que tenga estén a años luz de distancia de cualquier otro libro espiritual y cualquier otro libro, pero vaya, hablando en términos espirituales, sí puede ser un indicativo de que vamos en buen camino en nuestra búsqueda. Que si la Biblia, si hay un libro que pretende ser palabra divina, pues pareciera ser que tendría de entrada las características que la Biblia ya cumplió. Así que podemos con confianza seguir adelante de que al menos hasta este momento nuestro razonamiento es correcto y tenemos suficiente evidencia para poder seguir en este camino. Si estamos de acuerdo, ya saben que necesito que le hagas así para entonces avanzar y saber que no hay duda y que vamos bien. Perfecto, muy bien. Voy a necesitar su participación en todas las sesiones, particularmente en esta. ¿Por qué? Porque vamos a usar muchas fuentes. Tuvieron que haber recibido el manual, la lectura de la lección de hoy, y se les pidió que consultaran el Corán, sacaran el Corán de su estante, si es que lo tienen, y también las profecías de Nostradamus. Si no lo tienen, se puede consultar en línea. Entonces, lo vamos a hacer. Aquellos que tengan la computadora a la vista, vayan entrando a la página donde podemos consultar el Corán en español, y voy a necesitar que en su momento me ayuden a hacer lectura para que no tenga que hacer toda la lectura y se vuelva eterno y muy tedioso, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que este es un curso interactivo donde además todas las preguntas, les vuelvo a recordar, cualquier duda que tengan la apuntan. Al final de la sesión nos tomaremos el tiempo necesario para responder a cualquier inquietud. Muy bien, dicho esto, pues volvamos a nuestra pizarra digital donde vamos a recapitular acerca de las credenciales de la Biblia. ¿Es única? ¿Qué es ser único? Bueno, usamos la definición del Webster, que dice que es uno y especial, singular, irrepetible, que no hay dos iguales, diferente de todos los otros, solo en su especie, extraordinario y fuera de lo normal. La Biblia es única en su circulación, en su traducción, en su publicación, en su distribución, en su valor, en su conservación, en su influencia, ¿sí? Pero además la Biblia es única en su respaldo manuscrito. Y para eso hablemos un poco de crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Bueno, es un proceso que implica analizar antiguos manuscritos de textos para determinar la versión más auténtica y precisa. El respaldo manuscrito se refiere a la cantidad y calidad de los documentos que respaldan un texto específico. Cuantos más manuscritos tengamos de un texto antiguo, mejor podemos entender y reconstruir el original. Entonces, yo pongo aquí, imagínalo como hacer un rompecabezas. Si tienes más piezas, y estas son de alta calidad, es más probable que puedas reconstruir la imagen original de manera precisa. Bueno, en la crítica textual, tener muchos manuscritos respalda la autenticidad y ayuda a los académicos a identificar errores o cambios en los textos a lo largo del tiempo, lo que va a permitir una interpretación mucho más precisa de obras antiguas. Muy bien, ¿de qué va todo esto? Esto es muy importante que lo comprendas. Los originales de la Biblia, los textos originales, no existen. Dejaron de existir hace siglos. ¿Por qué? Porque fueron escritos en pergaminos, fueron escritos en papiro, fueron escritos en pieles de animales, en materiales orgánicos que se degradaban muy rápidamente. Aún hoy en día los libros, yo colecciono libros, tengo libros que tengo que cuidarlos con pincita porque son tan antiguos que se están haciendo polvo y eventualmente desaparecerán. Eventualmente se van a desaparecer. Bueno,
En esa época aún más, porque los materiales eran muy perecederos y además pues estaban sujetos al calor, a la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, ya de entrada debes de saber que cuando alguien habla de los textos originales de la Biblia, el hebreo, está hablando tonterías. No existen los manuscritos originales. ¿Qué sí tenemos? Tenemos copias antiguas. O sea, alguna vez se hizo el original y se copió, 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 hasta la copia más reciente que nosotros tengamos. Esto no es exclusivo de la Biblia. Sucedió con cualquier obra antes de la imprenta, con cualquier obra de la antigüedad. Y evidentemente, entre más antigua sea la fuente original, pues más necesaria será la crítica textual. Ahora, ¿qué es lo que es conveniente? Bueno, ¿cuáles son estas piezas de rompecabezas de alta calidad? Pues las que son muy cercanas a los hechos. Las que son muy cercanas a los hechos. Eso no necesitamos ser genios para entenderlo. Una copia que tiene 3000 años de distancia, pues tiene menos calidad que una copia que tiene 100 años de distancia. Eso es obvio. Y es mejor tener 1000 copias que tener una. Porque si yo tengo una copia, pues no tengo manera de saber qué tan diferente fue de la original. Pero si yo tengo 1000 copias, las comparo. Pum, 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 las comparo. Y si 999 no traen algo y una sí lo trae, pues es obvio que esa una se cometió un error. Le metieron o le sacaron algo, se cometió un error. Y si esa una es del día anterior, posterior al momento en el que no, pues esa es la buena y todas las demás, aunque sean 10,000, están equivocadas. ¿Por qué? Porque son de 1000 años después. ¿Se está entendiendo esto? Entonces, en crítica textual, lo mejor que nos va a suceder es tener muchos manuscritos y lo más cercano al original, entendiendo que esos originales no existen. Muy bien. Ya hablamos en nuestra lección anterior del Antiguo Testamento, ya hablamos de los rollos del Mar Muerto. Hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento y te voy a mostrar qué tan única es la Biblia en su respaldo manuscrito. Y para esto dicen que todas las comparaciones son odiosas, y es verdad, las comparaciones son odiosas, pero no son malas, son muy ilustrativas. Vamos a comparar la Biblia, ¿sí?, con 4 grandes obras de la antigüedad. Las tetralogías de Platón, al gran historiador Heródoto, los anales de Tácito y pues nada más y nada menos que Aristóteles. Todos estos autores se enseñan en las universidades hoy en día y nadie pone en duda si lo que conocemos de Platón realmente lo escribió, si existió, que si fue adulterado, que si fue manipulado, que si ese texto fue manoseado. Eso nadie lo discute. Jamás he visto una discusión acerca ni de las tetralogías de Platón, ni de Heródoto, ni de Tácito, ni de Aristóteles. De la Biblia sí. A cada rato estamos escuchando que la Biblia que nosotros tenemos no tiene nada que ver con la original, que la han manipulado, que la han alterado, que no tiene nada que ver. Bueno, lo vamos a ver, pero a la luz de la evidencia, no a la luz de opiniones sin sentido. Fíjense, Platón, las tetralogías de Platón se escribieron alrededor del 100 al 44 antes de Cristo. Ahí se hizo el original. Y se fue copiando y copiando y copiando y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Finalmente la copia más temprana que nosotros tenemos hoy en día es del 900 después de Cristo. Es decir, un lapso de tiempo de 1000 años prácticamente del original a la copia más antigua que nosotros tenemos. 1000 años de distancia. ¿Y cuántas copias hay por ahí? 10 manuscritos. En eso descansa toda la integridad textual de las tetralogías de Platón. En 10 manuscritos, que el más antiguo está casi a 1000 años de distancia del original. Y nadie lo pone en duda. Bueno, es lo que hay. Con eso se trabaja. Vamos ahora a ver a Heródoto. Ahí en la tabla lo están viendo. Se escribió en el 480-425 antes de Cristo. La copia más temprana que nosotros tenemos es del 900 después de Cristo, es decir, 1300 años de distancia al original, y hay 9 manuscritos de Heródoto. Muy bien. Para asegurarme que estamos entendiendo esto,
Les quiero hacer una pregunta y alguien respóndame. A nivel de crítica textual, ¿quién está mejor respaldado? ¿Heródoto o Platón? Pueden abrir su micrófono, déjenme permitir que lo abran. ¿Quién de los dos? Y conste que ninguno de los dos son puestos a duda. ¿Sí? Los vuelvo a repetir, ambos estudian en las universidades de todo el mundo, pero uno está mejor respaldado, la obra manuscrita. ¿Quién? ¿Heródoto o Platón? ¿Y por qué? ¿Quién me lo dice? Ya pueden abrir su micrófono, ¿eh? Si pueden abrir su micrófono y su cámara, se los voy a agradecer. Sí, adelante. Bueno, yo pienso que... Pero dime quién eres, porque no veo, somos muchos. Y bueno, Sandra. Sandra, ok. Adelante, Sandra. Por lo que decía hace rato, pastor, en cuanto a las copias, ¿no? Que son 10, que tiene pues menos años de tiempo, y que pues a lo mejor eso pues puede ser ese respaldo por la el tipo de error o la cantidad de errores. O sea, ¿quién? ¿Pero quién está mejor respaldado? Ya no te escucho. Platón. Por supuesto, es correcto lo que nos está diciendo Sandra. ¿Por qué? Porque tenemos más copias de Platón y las copias que tenemos son más cercanas al original, aunque son 1000 años, pero el otro son 1300 y hay menos copias. Entonces, tenemos más piezas del rompecabezas y de mejor calidad. ¿De acuerdo? Ahora, comparen a Platón, Heródoto, Tácito y Aristóteles y alguien, que en esta ocasión no sea Sandra, alguien más, dígame cuál de todos estos 4 es el mejor respaldado y cuál es el peor. Muy bien, échenle una miradita a la tabla, ahí la tienen. No hay nada. Adelante. Dice ellos de que cuando las maletas, eso es lo que hacen, dice que cuando no tienen nada, lo que hacen es mandarla a un Lost and Found como para la Bama. A ver, creo que ahí se metió un audio extraño. Muy bien, a ver, vuelva alguien que quiera participar, por favor. ¿Quién es el mejor, que tiene mejor respaldo manuscrito y quién el peor? ¿Sería Tácito, pastor? ¿El mejor o el peor? El mejor. ¿Por qué? Bueno, por el número de copias. Claro, es el que más copias hay, el que pues menos años tiene al original y por lo tanto pues se puede samplear mejor, comparar mejor. Efectivamente, Tácito es el mejor. ¿Y el peor? Bueno, pues Aristóteles ya. Aristóteles, fíjense, Aristóteles. Solamente hay 5 números de copias por ahí dando vueltas y 1400 años al original. Ahora, les vuelvo a preguntar, ¿alguna vez han escuchado decir que Aristóteles, esa obra está manoseada, manipulada, que no hay que hacer? No, nadie lo pone en duda. Y así nos enseñan Aristóteles. Muy bien, vamos a compararlo ahora con el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento se escribió alrededor del 96 después de Cristo. La copia más temprana que nosotros tenemos es del 125 después de Cristo. El lapso de tiempo desde el original al manuscrito más antiguo es de 29 años. 29 años. Aristóteles son 1400 años. Al que mejor le va, que son los Análisis de Tácito, tiene 1000 años. Y tiene 20 copias. Del Nuevo Testamento, ¿saben cuántas copias hay manuscritas? ¿Alguien? ¿Algún número? Más de 5000. ¿5000? Bueno, oye, si de Tácito hay 20, 5000 no se te hace ya un número un poquito exageradón. Pues no. Pues no, muy bien, de hecho te quedaste corto. Hay más de 25,000. Hay más de 25,000, fíjense nada más. ¡Qué esta barbaridad! Y andan diciendo que está alterado, que está manoseado, que está manipulado, pero ¿cómo es posible? Más de 25,000 manuscritos. 30 años de diferencia. El punto, la realidad es que el Nuevo Testamento tiene mayor respaldo manuscrito, escuchen esto, que todas las obras antiguas clásicas aún combinadas. Tú juntas todas las obras de las antiguas clásicas, el número de copias que tienen y no le llegan al Nuevo Testamento, ni cercanamente. Entonces es única.
la Biblia también es única en su supervivencia. Supervivencia ya no vimos a través del tiempo, a través de las transcripciones, a través de las... No, supervivencia a través de la persecución. Porque miren, ahí les doy una curiosidad. La Biblia es el libro más perseguido, más criticado, más calumniado y más cuestionado en la historia de la humanidad. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué extraña es la Biblia? ¿Se dan cuenta qué única es? Que levanta estas pasiones, levanta esto. Fíjense, no solamente es la más amada, la más traducida, la más vendida. No, también el más criticado, el más calumniado y el más cuestionado en la historia de la humanidad. Desde Césares hasta cineastas, toda una galería de personajes siniestros, incluso pareciera que tomaron como misión de vida destruir a la Biblia o al pueblo de la Biblia. ¿Por qué razón? Razones inexplicables, ¿sí? Aquí tenemos césares, intelectuales, dictadores, líderes religiosos, filósofos, ¿sí? Aquí está Voltaire. Hay una anécdota de Voltaire que a mí me gusta contar mucho, no puedo dejar la oportunidad de platicarles esta anécdota de Voltaire. Como conocemos, Voltaire, filósofo de la Ilustración, de la época de las luces, donde Voltaire dijo algo, él escribió algo. Él dijo que lo que la Biblia decía y enseñaba era tan absurdo, ahora que ya era la época de la ciencia, que era la época de la razón, que a 100 años de su muerte, la Biblia iba a desaparecer de la faz de la tierra, que ya nadie la iba a leer. ¿Cuánto tiempo no llevamos escuchando eso? ¿No es cierto? De que el cristianismo va a desaparecer, que esas fantasías, que esas fábulas, bueno, lo seguimos oyendo hoy en día. Bueno, Voltaire lo dijo y sabemos que no se cumplió. Voltaire murió y pasaron unos 100 años, mucho más. Pero aquí lo anecdótico está que cuando Voltaire muere, su casa se pone en venta donde tenía una amenidad extraordinaria, una imprenta. Así como hay casas con alberca, casas con sala de juegos, hay grandes mansiones que incluso tienen cine o boliche. Bueno, la casa del gran Voltaire tenía imprenta, él tenía su propia imprenta. Bueno, pues esa casa fue adquirida por sociedades bíblicas de Ginebra. Y durante muchísimo tiempo, Biblias fueron impresas en la imprenta del filósofo que dijo que la Biblia iba a desaparecer. Y sabemos que la Biblia, lejos de desaparecer, se sigue traduciendo a una velocidad que no hay ninguna obra de la humanidad que pueda ya alcanzarla. Entonces, hemos desmitificado varias cosas. Número uno, que la Biblia es para tontos. Ya vimos que no, y sabemos cómo lo podemos argumentar desde la razón y la evidencia, que de hecho es muy tonto quien diga que la Biblia es para tontos. Número dos, que la Biblia fue alterada con los siglos. Falso, tenemos evidencia científica verificable que la Biblia no ha sido alterada, no significativamente. Tenemos los rollos del Mar Muerto, que son manuscritos de más de 2000 años de antigüedad. Y pues el supuesto número 3, que la Biblia es ordinaria. No, ninguna de estos es verdadero. La Biblia es única, lo podemos afirmar, tenemos vastas evidencias, credenciales de sobra para poder afirmar con toda confianza que la Biblia es única, ¿sí? Ahora, pero es que hay otros, ¿son igual de únicos? No, es que la Biblia está llena de contradicciones. ¿Realmente es así? O sea, ¿realmente la Biblia está llena de contradicciones? Porque yo sé que lo has escuchado. Yo lo he escuchado y lo sigo escuchando. ¿Y qué creen? Llevo 40 años estudiando la Biblia y sigo sin encontrar todavía un error, y salen académicos, salen expertos diciendo que la Biblia está llena de errores y que otros libros no. Bueno, como ya comenté desde un principio, este curso no es para gente religiosa, no es para gente muy susceptible, y como también ya aclaramos, las comparaciones pues son odiosas, pero son muchas veces necesarias para encontrar la verdad. Sabemos que el Corán es el segundo libro religioso más leído en el mundo, después de la Biblia. Todo es después de la Biblia, siempre es después de la Biblia. Los musulmanes creen que no debe traducirse en ninguna lengua que no sea árabe antiguo. Esto ya de entrada vuelve el Corán inaccesible.
Hemos estado hablando de las características que una fuente divina debe de tener, y una de ellas es que sea universal. Si no, muchos quedan fuera y nosotros podemos estar fuera de esa fuente. Bueno, el Corán no puede leerse más que en árabe antiguo. Todo lo demás son anomalías y aberraciones. Eso lo puedes consultar con un musulmán. Así que si no hablas árabe antiguo, ya no tienes acceso a la revelación de Alá. Entonces ya por ahí ya estamos empezando mal. Pero vamos a ver ciertas cosas en el Corán. Si alguien me puede ayudar, si es que pueden hacerlo, si no yo se los comento y luego lo consultamos. Ustedes saben que el Corán está dividido en suras y ayas, que vendría a ser como capítulos y versículos. Es prácticamente lo mismo, pero se menciona de otra manera. Bueno, si alguien me hace favor de consultar el 2.57 y alguien más el 9.5. Recordemos que el Corán, a diferencia de la Biblia, fue escrito por una sola persona. En realidad no fue escrito porque Mohammed era analfabeto. Fue dictado por Mohammed. O sea, la historia cuenta que un ángel se le aparece a Mohammed y le dicta el Corán. Él, como era analfabeto, pues no lo podía escribir, así que su esposa, él se casó con una viuda mayor que él, que era muy rica. La esposa le paga a unos escribas para que pongan por escrito lo que su esposo, mucho más joven que ella, les recitaba. Y bueno, ese es el Corán. Pero finalmente viene de la mente de una sola persona. ¿A qué voy con esto? Si estamos hablando de margen de error, la Biblia, que fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores, el margen de error es grandísimo en comparación a un libro que se escribió en unas cuantas décadas por una sola persona. Ahí prácticamente no debería de haber error, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, si alguien tiene el 2.57, ¿te lo pueda leer? Por favor, abra su micrófono. Yo, pastor. Por favor. ¿No ha de existir coacción en la religión? ¿Sí es ese? Es ese mero. Ok. No ha de existir coacción en la religión. Ciertamente lo recto ha quedado separado de lo erróneo. Así, quien se niegue a ser conducido por los pecadores y crea en Alá, ¿verdad? Sí lo dije bien. Sí, estás ha bien. agarrado con seguridad una empuñadura fuerte que no tiene grietas, y Alá es quien todo lo oye, omnisciente. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo aquí el Corán? ¿Sí? Que para muchos es la palabra de Alá. ¿Se puede coaccionar? Es decir, ¿yo puedo obligar a otro a convertirse al Islam? El 2.57 claramente dice que no. Dice, no hay necesidad de coaccionar. ¿Sí? Déjalos, si no quieren creer en Alá, pues ya se perderán ellos. Pero quien decide creer en Alá, pues se afirma la ancla más fuerte que hay, ¿no? Pues está bien, entonces, oye, ¿puedo coaccionar porque yo veo en las noticias? No, el Corán dice que no, en el 2.57. Pero tiempo después, al parecer a Mahoma se le va a dar otra revelación. Alguien léame, por favor, el 9.5, que es así tan fácil como agarrar el Corán, buscar arriba el sura, que tiene nombres, el sura del viaje nocturno, el sura del Araf, en fin, tiene diferentes nombres, el sura de los rebaños, pero finalmente tienen un número. Vayan al 9 y luego vamos al 5. El 9.5, pastor. Por favor. Dice, y cuando hayan transcurrido los meses sagrados, ¿es ese? ¿Está bien? Ese mero, sí, ese está muy bien. Ok, matad a los idólatras donde quiera los encontréis. Tomadlos como prisioneros, sitiadlos y permaneced en su espera, emboscados en cualquier lugar. Pero si se arrepienten, cumplen la oración y pagan el zakat. Dejadles que sigan libremente su camino. Alá es verdad, es el sumo indulgente, misericordioso. A ver, aquí yo ya no entendí. En el 2.57 nos dicen que no debe de haber coacción, y en el 9.55 dice que cuando pasen las fiestas, aquí se refiere al Ramadán, cuando pasen las celebraciones, dice mátenlos, sítienlos, a menos, por supuesto, que se arrepientan, entre comillas, y que cumplan con el salat, que es el dinero, ¿no?
Y dice, y si se arrepienten, pues déjenlos porque Alá es misericordioso, ¿no? Pues sí, como no, pues como me dice misericordia o cuello, pues misericordia, ¿no? Entonces fíjense, la brutal contradicción. En una parte dice que no, y en otra parte dice que los mates si no se convierten, ¿no es cierto? Y no es el único lugar en el Corán donde dice que mates a los infieles. Entonces ahí ya hay una clarísima contradicción. Ahora que se surge, oye, ¿quién fue el primer musulmán? ¿De dónde surgió el Islam? Vamos a ver, pues vamos a la fuente de los islámicos. Vamos a ver qué dice el 2, 131 y 132. Recordemos que Mahoma tuvo contacto con los cristianos y tuvo contacto con los judíos. De hecho, él se va a referir en el Corán como la gente del libro, en una primera instancia de una manera positiva y posteriormente de una manera negativa, ¿sí? Y conocía la historia de Abraham. Recordemos que incluso el Corán cree en Jesús, y digo cree entre comillas, porque creen que no fue el Hijo de Dios, creen que no murió en la cruz, etcétera, etcétera, pero vaya, conocen de Abraham, conocen de Jesús, conocen de Moisés, etcétera, etcétera. Bueno, y van a mencionarlos en el Corán, porque Mahoma se va a alimentar de las historias bíblicas. Bueno, otro dato interesante para que lo tengas en cuenta ahora que profundices en este tema. El Corán está acomodado de manera cronológica, es decir, entre menor sea el número, ¿sí? Es lo primero que escribió Mohammed o Mahoma. Entre más grande sea el número, ya lo último que escribió. Y vas a ver claramente un cambio en la forma de pensar de Mohammed, cuando él empezó escribiendo con cierto tono, como con cierta intención, y eso va cambiando conforme el Islam se va convirtiendo en una religión que se está imponiendo por sangre y espada. Pero vamos a ver ahora qué dice el 2, 131 y 132. Por favor, ayúdenme o esta parte se nos va a hacer muy larga. A ver, si quiere yo le puedo ayudar otra vez. Gracias. ¿Y quién se apartará de la religión de Abraham sino el insensato? A él lo escogimos en este mundo y en el futuro estará ciertamente entre los justos. Perfecto. Recordemos que Abraham es el patriarca de las 3 religiones más extendidas en el planeta: el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿sí? Entonces, el primer musulmán, el patriarca, pues ahí está diciendo el 2 que la religión es de Abraham, que ahí se origina todo. De hecho, se supone que Abraham va a tener a Ismael y que de Ismael viene el Islam. Ajá. Que bueno, eso es otra historia. Pero finalmente, según el Corán, pues es la religión de Abraham. Lo está diciendo claramente. El primer musulmán es Abraham. Ahora vamos al 7:144 y un tercero, por favor, ayúdenme con el 39:13. Porque acuérdense que aquí venimos a estudiar. No venimos nomás a escuchar, sino a discernir, a estudiar, a profundizar. ¿Al 132, pastor, dijo? Sí, el 2, 130, bueno, ya leímos el 2, 132, ahora el 7, 144 y el 39, 13. Ahí los tienen en pantalla. Métanse a internet, ahí recibieron el link donde se puede consultar el Corán en línea. O sea que no hay pretexto de que ay, no lo tengo a la mano. Nomás ahí háganle clic al link que se les envió y ahí van a poder entrar al... Ya lo tengo, pastor. Adelante, por favor. Moisés llegó al tiempo que le habíamos fijado y su Señor le habló, dijo: Señor mío, muéstrate tú mismo a mí para que pueda contemplarte. Él respondió: no me verás, pero mira hacia el monte. Si permanece en su lugar, entonces me verás. Y cuando su Señor se manifestó en el monte, lo hizo pedazos, y Moisés cayó desvanecido. Cuando se recuperó, dijo: Santo eres tú, vuelvo a ti, y soy el primero de los creyentes. Fíjense, pues aquí está hablando ahora de Moisés. Un tiempo después, Mohammed va a hablar de Moisés. Y bueno, relata de que Alá se le revela y él dice, pues yo creeré en ti si te veo, y el monte lo mueve y el monte se desaparece. Y dice claramente que Moisés va a ser el primero de los creyentes, el primer musulmán. Entonces yo ya no entendí si es Abraham o es el otro patriarca
de las tres religiones, judía, cristiana y ya no entendí si es Abraham o si es Moisés. Pero ahora vamos muchos años en la máquina del tiempo a uno ya de las últimas cosas que va a escribir Mohammed, al 39:13. Yo lo voy a leer, o 39:12, dependiendo la versión que tengas del Corán. Fíjense lo que dice. Aquí es Mohammed hablando en primera persona. Y dice en el 39:13. Y se me ha ordenado que sea el primero de los musulmanes. O sea, yo ya no entiendo. ¿Quién es el primero? ¿Abraham, Moisés o Mohammed? Porque en el Corán, dicen que se están contradiciendo. Vamos a un texto más. 7, 124 y 125. Aquí se va a hablar del faraón. Hay una historia donde el faraón lo quieren engañar y él va a hacer algo muy puntual. 7, 124 y 7:25. Ayúdeme alguien, por favor. ¿Quiere que lo lea, pastor? Pues yo creo que sí, porque no andan muy participativos. No, pero yo sí. A ver, el faraón dijo: ¿habéis creído en él antes de que os diera mi permiso? En verdad, esta es una treta que habéis maquinado en la ciudad para poder expulsar de ella a sus habitantes, pero muy pronto sabréis las consecuencias. Continúa. Sí, perdón. En verdad os cortaré las manos y los pies de lados opuestos. A continuación, ciertamente os crucificaré a todos juntos. Muy bien. Aquí el faraón se enoja y va a dar un castigo ejemplar. Les va a cortar una mano y un pie de lados opuestos, lo cual es una costumbre muy árabe, ¿sí? Histórica. Incluso hoy siguen cortando manos y pies. Esto es muy árabe. Y contrarios, o sea, si te cortaban la mano derecha, te cortaban el pie izquierdo. O viceversa. ¿Para qué? Pues para que anduvieras amolado de los dos lados, ¿no? Pero dice algo muy interesante. Y después de que les corte la mano y el pie, los voy a crucificar. ¿Qué es lo extraño aquí? Que en los tiempos del faraón no existía la crucifixión. Las crucifixiones las inventaron los romanos. Y crucificaron incluso por un breve periodo de tiempo en la historia. No existe ningún antecedente, no existe ninguna evidencia, ninguna prueba, nada de que en el antiguo Egipto se crucificara como método de tortura. No existe. Es como decir que sacaron su celular y le llamaron al faraón. O que dijeran que en los tiempos de Luis XV se conectaron a internet. Eso se conoce como un anacronismo. Claro, ¿cómo lo pueden justificar? No, pues si lo dice el Corán, así fue. Y el faraón crucificó. Sin nada más que contradice todo lo que se sabe de historia. Contradice todo lo que se sabe de arqueología. Y se contradice todo lo que se sabe de egiptología. Entonces, ahora, por supuesto, para los tiempos de Mohammed, ya se hablaba de la crucifixión, pues ya habían crucificado incluso a Jesús y a un montón de personas. Entonces parece mucho más la mente de una persona que está suscrita en un contexto que realmente, algo que realmente haya sucedido. Y por último, el 16:69-70, por favor. Dice: y tu Señor inspiró a la abeja diciéndole: hazte casas en las colinas, en los árboles y en los enrejados que ellos construyen, como luego de todo tipo de fruta, y sigue humildemente los caminos prescritos por tu Señor. De sus vientres sale una bebida de diversas tonalidades. En ella hay una cura para el hombre. En verdad, en ello hay un signo para las gentes que reflexionan. Muy bien. ¿De qué va todo esto? Ya luego lo leen con calma, están los textos, háganle screenshot a la pantalla. Aquí está dando una enseñanza muy bonita de que el hombre debe de imitar a las abejitas. Que mira cómo son y cómo son esforzadas y cómo son valientes y cómo son trabajadoras. Y dice que de su vientre pues sale un elixir, que es bueno para la salud,
y que ellas se comen la frutita y que esa frutita se va a su pancita y de esa pancita la hacen poposita y esa poposita pues es buena porque pues es frutita masticada, ¿no? ¿Dónde está aquí el asunto? Pues que las abejas no son frutívoras. Las abejas no son frutívoras. Parece, porque tú las ves en los arbolitos, las ves en los campos y luego ves la miel. La ciencia se encargó de descifrarnos que las abejas no son frutívoras, que ellas lo que hacen es ir por polen, y que la miel es algo que ellas producen, no es que sea popó dulce porque comieron fruta. Eso se supo muchos siglos después de los tiempos de Mohamed. ¿Cuál es el asunto aquí? Que parece ser que Alá ignora cómo funcionan las abejas, que él mismo creó, o es consistente con lo que se pensaban de las abejas en los tiempos de Mahoma, pues que había una tremenda incultura, ¿verdad? Y muy poco conocimiento de ciencia. Y entonces podríamos seguir aquí por mucho más, por mucho más. Pero escogí particularmente estas 4 porciones del Corán para mostrarte cómo claramente hay errores y contradicciones de doctrina, ¿sí?, de contenido, errores históricos y errores científicos. Por esa razón yo no soy islámico, porque yo no puedo creer en un Dios que no conoce de historia, que no conoce de ciencia y que se contradice a sí mismo. Entonces hay errores de todo tipo y hay más, pero aquí los puse por categoría de errores doctrinales, errores de contenido, errores históricos y errores científicos. Lo están viendo, ahí está el Corán. No les estoy usando otro tratado o la opinión, ahí está el Corán, disciérnalo por ustedes mismos, ahí sí hay error. La Biblia es el único libro de la historia de la humanidad, fíjense lo que les voy a decir, porque esto es tremendo. Nosotros debemos entender que la Biblia no es un libro de historia, sería un error quererlo ver como tal, a pesar de que les voy a dar un dato sorprendente. Si tú te inscribes, te matriculas, voy a poner el ejemplo más extremo, Voy a poner el ejemplo más extremo que te puedes imaginar. Si tú eres ateo y te matriculas en la universidad que tú quieras para convertirte en arqueólogo, ¿sabes dentro de toda la bibliografía que vas a tener cuál es una lectura obligada? Prácticamente un manual de campo para los arqueólogos hoy en día, sean ateos, cristianos, musulmanes, budistas, cientólogos, lo que tú quieras. ¿Sabes con qué libro no pueden evitar? La Biblia. La Biblia. La Biblia sirve de base a los arqueólogos para encontrar sitios arqueológicos, independientemente de sus creencias religiosas. Pero vaya, ese fue nada más un dato que les quería dar. La declaración que quiero hacerte es que la Biblia, que no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, es un error querer verlo así, pero la Biblia es el único libro de la historia de la humanidad con evidencia de un conocimiento teonéstico y profético. Y aquí es donde ya nos tenemos que poner serios. Aquí ya entramos en otra dimensión. Ya vimos que es un libro que no tiene error, cuando los otros libros que claman no tienen error están plagados de errores y errores de niño, de primaria. Pero ahora hay evidencia de un conocimiento que supera el del hombre, que era esta famosa palabra teonéustica, ¿se acuerdan? Y profético. Si Dios existe, Dios es el único que puede ver el futuro. Y si alguien viene y nos habla del futuro y ese futuro se cumple, tenemos que poner mucha atención y preguntarnos muy seriamente cómo es posible que exista un conocimiento que desafía lo que el hombre puede hacer o el conocimiento de su época. Bueno, la Biblia, hay evidencia de este tipo de conocimiento. Aquí tienen ustedes en la pantalla a un científico extraordinario, Galileo Galilei. Galileo Galilei es famoso, lo más famoso que hace es pues esas observaciones en las cuales él determina la circunferencia de la Tierra, ¿no es cierto? ¿De qué año es Galileo Galilei? 1564 nació y murió en 1642. 1642. ¿Y qué creen? Fue un adelantado a esa época. Ya hubo un antecedente con un griego y otros científicos, pero vaya, se le atribuye a él. El discernir que la Tierra realmente era redonda utilizando la ciencia. 1642.
Muy bien. Vamos a la Biblia. Isaías 40:22 y Job 26:7. Ayúdenme, por favor. Abran su Biblia y vamos a Isaías 40:22 y alguien más a Job 26:7. Y léalo, por favor, fuerte y claro. ¿Puedo leer Job 26:7? Ok, ya tenemos Job 27. ¿Alguien más que nos ayude con Isaías 40:22, por favor? Isaías 40. ¿Le ayudo, pastor? Por favor. Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como tienda para ser habitada. Muy bien. Ahora Job 26:7. Job 26. Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Fíjense, Isaías y Job, que no se conocieron, uno es del siglo 8. Vamos a tratar de dimensionar esto. Galileo es del 1600 después de Cristo. 1600 años después de Cristo. Isaías es del siglo 8, pero del siglo 8 antes de Cristo. Analizamos la distancia. Siglo 8 antes de Cristo es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos hablando en siglos. Esa es la distancia que hay entre Isaías y Galileo. E Isaías dice, está hablando y está infiriéndose la redondez de la tierra. Y Job dice con toda claridad que la tierra cuelga en el vacío, que cuelga de la nada. Recuerden que todavía recientemente se creía que eran unos elefantes o el Atlas quien sostenía la tierra. Bueno, pues aquí tenemos a dos personajes, Job es del siglo X, antes de Cristo. O sea, 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Galileo es 1500 años después de Cristo. Y en la Biblia claramente se está infiriendo la redondez de la tierra y que flota en el espacio, si no está siendo sostenido ni por tortugas, ni por elefantes, ni por un atlas. Y Job e Isaías no eran científicos, no eran astrónomos, eran profetas. Y terminaron teniendo razón. Entonces nos tenemos que preguntar con mucha seriedad de dónde sacaron esa información. Que por siglos, por milenios, estaban avanzados a las mentes científicas más brillantes que han existido. Y estos eran pastorcitos y profetas. No tenían telescopios, no conocían de matemáticas. Y si tú le preguntas a Galileo ¿cómo llegaste a esa conclusión? Te lo dice. De hecho, escribió un libro, con observaciones, con mediciones matemáticas. Si le preguntas a Isaías, a Job, ¿y de dónde sacaste información? Dios me lo dijo. Dios me lo dijo. Y terminaron teniendo razón. Entonces estamos viendo conocimientos que desafían por mucho los conocimientos de su época. No casualidad, no que... léelo, investígalo y llega a tu mejor conclusión. Pero ahí está y está escrito. Tú puedes hoy por hoy visitar el Museo del Libro en Jerusalén. Hablábamos de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Ahí, eso que están ustedes viendo ahí a mis espaldas, en esa fotografía, estoy en el Museo del Libro en Jerusalén y ese es el rollo de Isaías. Ese rollo, ese manuscrito, tiene más de 2000 años que se hizo. Es parte de los hallazgos de los rollos del Mar Muerto. Y ahí está Isaías 40:22. Y ahí puedes leer que efectivamente Isaías escribió eso. No hay duda, tenemos un documento que lo prueba. Ya lo que tú quieras, la conclusión que tú quieras llegar, eres libre. Pero ahí está escrito, lo puedes checar. Ahora, y no es la única, no es la única verdad científica adelantada por siglos, por milenios que viene en la Biblia. Ahí en la Biblia se menciona por primera vez la ruta eólica, 1600 años antes de que la ciencia lo estableciera. El ciclo hidrológico, 2500 años antes. Ahora nosotros, pues nos parece muy obvio eso de que
los ríos desembocan en el mar, el agua se evapora, se vuelven nubes, llueve, caen en las montañas, bajan, se vuelven ríos. Y ese ciclo hidrológico que en la primaria hacíamos hasta nuestra maqueta, ¿no es cierto? Nos mandamos a hacer nuestra maqueta. Bueno, eso ahora, pues, un niño de primaria, pero un niño de primaria hoy está más avisado y tiene más conocimiento que un hombre docto de la Edad Media. ¿Ah? Bueno, la primera vez que aparece el ciclo hidrológico perfectamente descrito es en Job 36:27. 2500 años antes que la ciencia lo estableciera. 2500 años antes, ¿eh? Y vuelvo a repetir, no eran científicos, no eran matemáticos, eran profetas. La unicidad de las estrellas, el peso del aire, la estructura del fondo oceánico, la sangre como vehículo de vitalidad humana, la correcta asepsia médica, los usos horarios, la cuarentena. La cuarentena, ¿de dónde sacaron los médicos? Oye, no sabes qué, si ves a alguien infectado, que sácalo. Vamos a apartarlo 40 días, de ahí viene el término cuarentena, que ahora estamos tan acostumbrados, ¿sí? ¿Quiénes que hicieron primero la cuarentena? Los hebreos. Los hebreos. Si tocaron un muerto, si alguien se murió, si alguien trae una ámpula, cuarentena. ¿Y por qué tú? No sabemos, porque así lo dice Dios. Ellos no sabían por qué, solamente están obedeciendo a Dios. Las fuentes suboceánicas, el núcleo incandescente de la Tierra, que el núcleo de la Tierra es fuego, lo dice la Escritura, 2800 años antes que la ciencia lo infiriera. Y el hecho de que haya habido un diluvio, que hoy es un hecho científico ya comprobado, aparece en Génesis 7. El punto es que ninguna otra religión en el mundo, ninguna, posee un libro que contenga verdades científicas. Ninguno. Y no es un libro de ciencia. Entonces, imagínate, no es un libro de ciencia y está milenios adelantado a los científicos. Pues, ¿qué libro es este? ¿Qué libro es este? ¿No? Ahora vamos a ver otro personaje, ¿sí? Michel de Notre Dame. Lo conoces. Si no te suena el nombrecito, es porque tú lo conoces por su nombre latinizado, que es Nostradamus. Hemos escuchado hablar de Nostradamus, ¿sí? ¿Por qué es famoso Nostradamus? Por sus increíbles profecías. De hecho, es el libro profético más leído y más vendido en la historia. Después, ya sabemos de qué, de la única y sobresaliente y extraordinaria Biblia. Bueno, Michel de Nostradamus, que es famoso por sus tremendas profecías, yo les pregunto, ¿alguien realmente las ha leído? O sea, ¿alguien se ha tomado la molestia de leer las profecías de Nostradamus, que están impresionantes? Yo sí. Seguramente has visto documentales, has escuchado, has comprado las profecías de Nostradamus y te has puesto a leerlas. Si lo hiciste, te darás cuenta, como les voy a demostrar en unos segundos, que es una payasada. Aquí la tenemos. Estas son las profecías de Nostradamus. Y para que vean que aquí no está truqueado, que elegí a modo y que está acomodado, les voy a pedir, déjenme ver cuántas páginas tiene. Ni siquiera es muy extenso. Ustedes saben que son unas centurias, ¿no? Y octetos, pero bueno. Empieza en la página 18 y termina en la página 187. A ver, alguien, quien quiera, deme un número entre el 18 y el 180, el número que quiera. 56. 56. Vamos a la página 50. Les voy a leer una profecía de Nostradamus. Aquí está. ¿Sí? Ahí les va. Ahí está la página para que luego no vayan a decir que no es cierto. Háganle un screenshot para que luego la chequen. Ahí les va. La voy a leer, ¿eh? Al gran Nostradamus. Se extenderá el dardo en el cielo, muertos hablando gran ejecución. La piedra en el árbol, la altiva gente rendida, ruido humano, monstruo, purga, expiación. ¿Qué dijo? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué me está hablando? Se extenderá el dardo en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Es una flecha? ¿Es un meteorito? ¿Qué es eso? Muertos hablando gran ejecución. ¿Qué es la ejecución de María Antonieta? La ejecución de los judíos en la guerra mundial. ¿De qué me está? La piedra en el árbol, la altiva gente rendida, ruido humano, monstruo, purga, expiación.
Este es el gran Nostradamus, ¿eh? A ver, otra página, para que no quede igual, tuvimos mala suerte. Igual hay otra más impresionante. 90. 90. Vamos a la 90. Aquí está la 90, ¿eh? Fíjense, aquí está. Échenle screenshot, ¿eh? Porque luego van a decir, no, las está escogiendo. Ahí les va la increíble. El cambio será muy difícil. La ciudad provincia por el cambio hará ganancia. Corazón noble, hecho prudente, expulsado el hábil. Mar y tierra, el pueblo, su estado cambiará. Y así es todo. Así es todo aquí. El cambio será muy difícil, que habla de un cambio de gobierno, el cambio climático. O sea, esto está tan subjetivo que acomoda cualquier cosa. ¿Qué está diciendo? Nada, es una payasada. Eso se fumó marihuana, Nostradamus no está diciendo nada. Esto es un impresionabobos. Y es que dice aquí, que acá, mira, que está hablando de Hitler. No está hablando de nada, no es cierto. Ahora, ¿queremos ver profecía? Vamos a hablar de profecía. Vamos a compararlo. Este es el número 2. Es el número 2. Vamos a hablar del número 1. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Esto lo escribió un profeta o un supuesto profeta. Acuérdense que aquí estamos como medio agnósticos. Eso dice él. ¿Yo cómo voy a saber? Pero él escribió algo en el siglo 8 antes de Cristo. En el siglo 8 antes de Cristo. ¿Y qué creen? En Mateo 2:1 se relata lo mismo, que era donde iba a nacer. Pero vamos a ver cómo lo escribió. Ayúdeme a alguien, porque no, ayúdeme a alguien. Vamos a Miqueas 5:2, por favor. Fíjense la puntada que se aventó este brother, ¿eh? Fíjense lo que va a escribir Miqueas 8 siglos antes de Cristo. Alguien léalo, por favor. Esto es muy bueno, es demasiado bueno para ser verdad, fíjense. ¿Quién me ayuda? Voy. Gracias. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense lo que está diciendo Miqueas. Los judíos esperan a su Mesías. Hasta hoy, algunos judíos siguen esperando a su Mesías. Bueno, Miqueas dijo en qué ciudad iban a ser. O sea, agarró, es como si hubiera agarrado un alfiler, hubiera ido al mapa y ¡pum!, lo puso. Y dijo, aquí van a ser. No dijo como Nostradamus, en una ciudad, la hermosa ciudad, donde los pajarillos cantan y el verdor del césped, que puede acomodarse a cualquier lugar prácticamente. No, él dio el nombre de la ciudad. Y aparte una ciudad minúscula, una ciudad sin influencia, una ciudad donde sería impensable que de ahí vendría el Mesías. Pues ¿qué creen? Ahí fue donde nació Jesús de Nazaret. Ahí es donde terminó naciendo el hombre más influyente de la historia de la humanidad, independientemente de que creas en él o no. Y eso es un hecho y lo vamos a ver también más adelante. Entonces fíjate nada más, Miqueas se avienta la puntada de agarrar y decir, van a ser en esta ciudad cero influyente, una ciudad empobrecida, una ciudad... Aún hoy, fíjense, les voy a decir algo, quien haya ido a Belén no me va a dejar mentir. Belén es feo, Belén es pobre. Hoy en día, si uno va a Belén, es porque ahí nació Jesús. Quien puso a Belén en el mapa fue Jesús. Si Tierra Santa es Tierra Santa hoy por hoy, es por Jesús de Nazaret. Yo te aseguro que no conoces a nadie que diga, oye, voy a Belén, a que de sus hermosas playas, o el shopping es muy bueno en Belén. No, es un lugar francamente feo. Si viajamos a Belén hoy en día, es porque Jesús nació ahí. Si Jesús no hubiera nacido ahí, no tenemos nada que estar haciendo en Belén. Y es más, conozco muchos cristianos que viajan a Tierra Santa de manera sistemática y van a Belén una vez y no vuelven, porque no es un lugar bonito. Es un lugar inaccesible. Bueno, ahora, imagínate hace 2000 años cómo era Belén. Ahora, imagínatelo hace 2800 años cómo era Belén. Imagínatelo. Y Miqueas dijo, aquí va a nacer el Mesías. Y ahí terminó naciendo Jesús de Nazaret, el personaje histórico más influyente de todos los tiempos. Y para muchos,
el Mesías. Pero vamos a otra porción, Zacarías 9:9. Alguien ayúdeme por favor con Zacarías 9:9, que lo escribió medio milenio antes. Medio milenio, 520 años antes. Alguien léalo por favor. Zacarías 9:9. Dice el futuro rey de Sión. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías, que no conoció a Miqueas, están separados por siglos. Otro profeta, eso dice él, dice que Dios le reveló un episodio del Mesías y dice que iba a llegar el momento donde ese Mesías iba a entrar en Jerusalén en medio de la algarabía del pueblo y montado en un pollino. Un pollino es un burrito. Eso dijo Zacarías. No dijo líder lustroso, ciudad encantada. No. Dijo claramente, llegará el día donde Jerusalén se va a regocijar y va a recibir con gozo al Mesías, que va a entrar de una manera humilde, montado en un burrito. Eso escribió Zacarías. ¿Y qué creen? Más de medio milenio después, Jesús de Nazaret entra en Jerusalén montado en un burrito y ante la algarabía de todo el pueblo. Y eso es un hecho histórico tan establecido que se sigue celebrando hoy en día. Es el famoso Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos de la Semana Santa, que se está celebrando. Se está celebrando ese hecho. El hecho de que Jesús de Nazaret entró en Jerusalén con todos los vítores del pueblo. Pues se llama Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, porque estaban haciendo barullo con las palmas. Bueno, eso lo escribió Zacarías 520 años antes. Y Miqueas, ¿dónde iba a nacer? Y Jesús de Nazaret nació donde estaba profetizado y entró a Jerusalén como estaba profetizado. Eso y muchas otras más. Lo vamos a analizar en las próximas lecciones. Pero yo quiero ahorita que pensemos en lo siguiente. Consideremos lo siguiente. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades reales hay que sea una casualidad? Porque nosotros somos agnósticos. Que el libro más influyente y relevante de la historia, sin duda alguna, eso ya no debe estar en discusión, pero además esté íntimamente relacionado con el hombre más influyente y relevante de la historia. Nosotros a 2000 años de cristianismo nos hemos acostumbrado a esto, a que la Biblia y Jesús estén relacionados. De hecho, Jesús mismo va a decir: a vosotros les parece que en ellas, en las escrituras, está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús de Nazaret dijo: ustedes chequen la Biblia y se darán cuenta que está hablando de mí. Y ese profetizado soy yo. Y finalmente cumplió con las profecías. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué probabilidades hay de que ese libro más influyente en la historia de la humanidad esté conectado con el hombre más influyente? No tendría que ser así. El libro más influyente podría ser El Principito y el hombre más influyente Mahatma Gandhi. El libro más influyente podría ser el libro Vaquero y el hombre más influyente podría ser Donald Trump. No tendrían por qué estar relacionados. Y sin embargo están así de relacionados. No los puedes de hecho separar. ¿Qué probabilidades hay de que esto sea una casualidad? Porque armado es imposible. Pues si estamos hablando de un periodo de miles de años. O es una casualidad o no es una casualidad. Y si es una casualidad, realmente, ¿qué posibilidades hay de que sea una casualidad? Porque recordemos que nosotros le llamamos casualidad a lo que no podemos y no sabemos explicar. Quiero leerles esto antes de terminar la sesión de hoy. No exagero si digo que todos los ejércitos que lucharon alguna vez, todas las flotas que fueron construidas, todos los parlamentos que gobernaron alguna vez y todos los reyes que reinaron alguna vez, no afectaron la vida del hombre sobre la tierra con tanta fuerza como le afectó una sola vida, la de Jesús de Nazaret. Fíjate nada más lo que estamos aquí leyendo, porque suena bastante exagerado. Dice, no exagero, pero algunas personas dicen, no, es que sí está exagerado eso, ¿verdad?
ni todos los ejércitos, de toda la historia de todos los imperios, ni todas las flotas, ni todos los parlamentos, ni todos los gobiernos, ni todos los reyes, ni todos los monarcas que han existido, y con todas las decisiones que han tomado, juntos no han afectado la vida del hombre sobre la tierra con la fuerza con que lo ha afectado una sola vida, la de Jesús de Nazaret. Bueno, esto no lo dijo ni un religioso ni un pastor, esto lo dijo Napoleón Bonaparte, un hombre que de hecho cambió la historia, un personaje histórico importantísimo. Y dice, y no estoy exagerando. ¿Y saben qué? No exagera realmente. Entonces, finalmente, Jesús dijo eso. ¿A ustedes les parece que en la Biblia, en este libro único, se revelan verdades espirituales? Chéquenlo y se van a dar cuenta que están hablando de mí. Entonces, la Biblia da testimonio de Cristo. La Biblia da testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién realmente es Jesús? Y tú tendrás una respuesta, seguramente. Si yo les pregunto, según para ti, ¿quién es Jesús? Me puedes decir, pues para mí es el Hijo de Dios. No, para mí fue un gran filósofo, para mí fue uno de los 7 grandes iluminados de la antigüedad. No, para mí fue nada, fue un charlatán, fue un mentiroso, fue un loco. Pues tantas cosas que se dicen. Pero la siguiente pregunta es, ¿pero con qué evidencia lo dices? ¿En qué te basas para eso? Si tú me preguntas, si tú me dices, es un loco, muy bien, ¿en qué te basas para decir que es un loco? ¿Nada más en tu opinión? No, un revolucionario, ¿en qué te basas? No, el Hijo de Dios, ¿en qué te basas? Bueno, vamos a analizar la vida de Jesús, del Jesús histórico, y ver si podemos dar ese salto a través de la razón y de la evidencia. Eso lo veremos ya en nuestra próxima lección, ¿sí? En este momento detenemos y pasamos a nuestro tiempo de preguntas y respuestas, que no ha habido muchas dudas. Recording stopped. Vamos a ver si hoy las hay. Entonces, adelante, quien guste, simplemente somos muchos aquí, no puedo ver a todos. Abran el micrófono, díganme su nombre y los escucho. A mí sí me quedó claro, pastor. Ay, No, perdón, adelante. no, adelante, Sandy. Ay, perdóname. Gracias, Nelly. Pastor, a mí no me ha quedado claro, o sea, en esta parte, digo, ahorita que leímos estas partes del Corán, se me hace tan fuera de lógica, pero no me ha quedado claro esa parte del Islam, musulmán, son lo mismo, y que dicen, o sea, he escuchado algunas, es lo mismo y Pues te no, fuiste, o sea, perdón, no, se te fue el audio, no te escucharon, que el Islam y es lo mismo que el Islam y los Islam, el Islam y los musulmanes es lo mismo. es lo mismo. Un musulmán es aquel que practica el Islam. Ah, ok, ajá. Si yo practico el Islam, yo soy musulmán. Musulmán significa sometido. Entonces yo me someto a Alá y la religión es el Islam. Ok, pero el profeta que digo, o sea, no estamos hablando en un tema religioso, pero por una lógica dices, ¿cómo una persona, humano, no divino, escribió eso? No, por eso tiene tantas incoherencias, ¿no? En lo poco que leímos ahorita del Corán. Por eso es que yo recomiendo mucho, cuando la gente tiene inquietud sobre el Corán, y porque vemos tantas cosas en redes y vemos luego a tanta gente hablando y nos parecen sabios porque traen unas barbas así que no se la han cortado desde que tenían 11 años de edad, empieza a ver, y yo les digo, lo mejor que podemos hacer para que la gente se desencante del Islam es que lo conozcan. Yo digo, por favor, te lo pido, de favor, estudia el Corán. Pero no lo estudies en el TikTok, ni te dejes ir, estudia Corán, métete a estudia Islam. Conoce la historia, la biografía de Mohamed. Ve cómo creció el Islam, con base en qué. Lee el Corán, entiende cómo fue desarrollándose y tú me dirás si es sensato o no. Ok, ¿y por qué ellos, o sea, le llaman Alá? Es la manera de decirle Dios en árabe, es lo mismo que Dios en árabe. Entonces, ¿es lo mismo?
No. Una cosa es cómo se diga Dios en árabe y otra cosa es que el Dios que ellos adoren sea el mismo Dios. O sea, son cosas diferentes. O sea, la palabra virgen es la misma palabra para referirse a la Virgen María que para referirse a la Virgen de la colonia, que todavía no se ha casado, o a una aparición de una Virgen en Fátima. El que la palabra sea la misma no quiere decir que sean la misma en realidad. Ok, gracias, pastor. No hay de qué. Pastor, yo sí de plano no entendí lo de la frase de Napoleón. Sí, Napoleón realmente lo que está diciendo es que ni todos los ejércitos, de que el impacto de Jesús en la humanidad ha sido tan profundo que ni todos los gobiernos, ni todos los ejércitos, ni todas las decisiones de todos los reyes que han existido han cambiado tanto la dirección de la historia como lo hizo Jesús de Nazaret, cosa que también es una realidad y vamos a verlo en la próxima sesión. ¿Cuál ha sido realmente el impacto de Jesús de Nazaret? Realmente Jesús de Nazaret es como otro profeta como Mahoma, realmente es otro sabio como Gandhi, es también como Buda, se parecen realmente, o como ya vimos con la Biblia, cuando realmente empezamos a ver datos y evidencia, nos damos cuenta que está en otra categoría. Lo vamos a ver. A eso se refería Napoleón y es justo en lo que vamos a profundizar la próxima sesión. Gracias. No hay de qué. Pastor, buenas noches. Buenas. Sí, más que todo una inquietud. Sí. Partiendo de que Mahoma, podemos ver que en un principio tiene una imagen aparentemente de piedad, pero después se voltea la imagen y pudimos ver ahí en lo que usted estaba explicando que se convierte en un malo, por decirlo así. O sea, ¿podemos decir que tenemos dos imágenes de dos Mahomas diferentes? No, solamente hay una imagen de un Mahoma que fue revelando realmente su interés en el poder y en la codicia. Mahoma nunca fue bueno y por eso a mí me interesa mucho que vean la biografía de Mahoma y la contrasten con la vida de Jesús de Nazaret. O sea, Mahoma todo empieza porque se casa con una mujer mucho mayor que él, ¿sí? Una mujer muy adinerada, que es quien le empieza a inyectar dinero para que él empiece a escribirle sus visiones que tenía. En un principio el Islam no tenía ningún seguidor, de hecho fue conocido como Mahoma el Loco. Ajá. Pero cuando empieza a imponerse por la fuerza, Mahoma tiene una historia de sangre y de violencia extrema. ¿Sí? Él empezó asaltando caravanas que iban haciendo peregrinaciones, rompiendo además un pacto entre tribus. Y él empieza a hacerse por la fuerza de lugares hasta que termina conquistando Medina, termina conquistando la Meca. Todas las conquistas del Islam han sido por medio de la sangre y de la imposición. O te conviertes o cuello, y todo el mundo se convierte porque Alá es bueno y misericordioso. Finalmente, por eso tenía que conocer la biografía de Mahoma. Para que te des una idea, una de sus múltiples esposas, su última esposa, Mahoma se casa con su última esposa, Aisha, cuando él tenía más de 60 años. Aisha tenía 6 años. Entonces, cuando comparamos a Mahoma con Jesús, a mí me parece ofensivo. Pero lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver. Y mientras investiguen, pero investiguen fuentes fidedignas, fuentes académicas. ¿Quiénes fueron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo vivieron? Y luego los comparamos y nos daremos cuenta cuál parece más profeta. ¿Quién realmente vivió más como un profeta de Dios? ¿Si Mohamed o Jesús? Sí, de hecho ya leí una biografía de Mahoma. Es de terror. La otra cosa sería, de tajo podemos descartar entonces, o sea, yo desde mi punto de vista, yo descartaría el Islam como una religión verdadera. O sea, absolutamente. Todo lo que podemos ver. Está llena de contradicciones, está llena de sangre, está llena de violencia, por supuesto. Exacto. Mahoma escribió que el que no se convierta al Islam lo mates. Sí, la otra cosa que no lo tengo tan claro es lo que tienen ellos, lo de las separaciones, de los poderes que separaron entre el sunismo y el chiismo. Bueno, esta no es una clase de Islam, ¿verdad? Esta no es una clase de Islam.
Para eso te recomiendo que tomes uno, pero efectivamente hay varias facciones en el Islam. Básicamente hay 4 corrientes importantes que se la pasan peleando cuál de ellos es la verdadera. Algo similar a lo que sucede también entre católicos, protestantes, judíos ultraortodoxos, judíos más liberales. Eso no es nada nuevo en las religiones. Ok. Entonces, muy agradecido, pastor. Bendiciones. ¿De qué? Al contrario. ¿Alguien más? ¿No? Yo. Adelante. Me llama mucho la atención de las abejas fructíferas. Sí, a mí también. En mi consideración podría ser un error de percepción, ¿no? Un error de percepción. Me pone a pensar sobre aquella situación que presenció Josué cuando él expresa que se detuvo el sol. Y obviamente en los avances científicos nosotros sabemos que lo que gira alrededor del sol es la Tierra y no el sol alrededor de la Tierra. Es correcto. Que al final de cuentas, en mi comprensión, es Josué tratando de plasmar lo que él veía y no tal vez lo que él comprendía que pasaba afuera de la Tierra, ¿no? ¿No puede ser algo similar? No te voy a decir por qué. Evidentemente es una percepción. Tú ves la abejita, la ves en frutas, lo ves todo, pues luego ves la miel, la lógica, o sea, parece lógico, nada más que es anticientífico, ya cuando se profundiza. Y el problema es que aquí es Alá quien lo está revelando. Si fuera Mahoma, pues yo hubiera caído en esa conclusión igual, ¿sí? Pero el ejemplo de Josué, aunque es muy bueno, es muy malo al mismo tiempo. Te voy a decir por qué. Efectivamente pareciera que Josué está relatando algo que es anticientífico. Ahora les voy a decir algo que voy a necesitar que lo investiguen. Yo doy un curso que se llama En la Ruta del Éxodo y ocupo todo un capítulo en demostrar Josué esta parte de que la Tierra, el Sol se detuvo, cosa que sabemos no puede ser porque no funciona así el mismo cosmos que Dios originó. Tomen nota de lo que les voy a decir. No tengo ahorita el tiempo ni es el curso para desarrollarlo a profundidad, pero esto va a ser ya una realidad. Dentro de 10 o 15 años van a cambiar totalmente las iglesias y la escuela dominical cómo enseñan ese pasaje, porque lo han enseñado mal. Josué no está hablando de que el sol se detuvo. Josué está hablando y está describiendo un eclipse que sucedió y que está ya científicamente comprobado, textualmente comprobado que así es. Esto es algo que se ha movido en la academia muy recientemente y se ha llegado a la conclusión a través del estudio del hebreo antiguo, ¿sí? Y con ayuda de la ciencia y de la misma Biblia, porque ese relato no solamente está en Josué, también está en Habacuc, que efectivamente lo que se está narrando es un eclipse anular que sucedió. Entonces, yo sé que quizá esto ahorita suena muy novedoso para algunos, quizá otros ya lo saben, dicen, ya, pastor está fumando de la ilegal, pero chéquenlo, métanse, investiguenlo. Daniel Weinstein, ¿sí? Daniel Weinstein es arqueólogo de la Universidad de Jerusalén, lanzó un tratado, un papel científico a toda la comunidad, donde junto con un astrónomo y junto con un filólogo mostraron lo que ya muchos venían diciendo, que la Biblia no estaba narrando que el sol se había detenido, sino que era un eclipse. Y todo eso se basa en una simple observación que le han pasado por alto históricamente. Y es que esa narrativa, y ahorita lo checan ustedes, váyanse a Josué y se van a dar cuenta, esa narrativa de lo que está diciendo la Biblia no son las palabras de Josué, sino algo que estaba escrito en un libro que se perdió en la historia, que es el libro de Jasher. Y dice, ¿qué no está escrito así en el libro de Jasher? Y narran lo que supuestamente Josué dijo. Pero si te das cuenta, lo está narrando de una forma muy poética, que dice, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ashkelon. Eso sabemos que es imposible que alguien en guerra se vaya a poner a hablar así en esa manera tan poética. Y la Biblia lo dice, así está narrado en el libro de Jasher. ¿Qué era el libro de Jasher? El libro de Jasher era un libro de corte poético, épico, que narraba las grandes victorias de Israel, pero con poesía. Entonces es
una poesía lo que nosotros estamos tomando como palabra de Josué. No, es un poema de lo que sucedió. Y en el hebreo poético existe una cosa que se llama equivalencia. Digo que no quiero ahorita meterme en eso, pero chéquenlo, lo van a checar. El punto es que no es lo mismo porque es un eclipse. No es la percepción de que el sol se estaba deteniendo, sino que es un eclipse lo que está narrándose en ese caso en particular. Chécalo y vas a ver que en 15, 20 años eso no va a estar en discusión. Sí, porque igual hubo una explicación sobre el día perdido que la NASA... Que eso no es cierto, que eso no es verdad. Eso, claro, ¿no? O sea, que están involucrando a fuentes muy, muy importantes, que como es la NASA, ¿no? Que para darle sentido a... La cosa es que el peligro de las redes sociales es que cualquiera puede decir cualquier barbaridad. Cualquiera puede citar a la NASA, cualquiera puede citar a Jesucristo, cualquiera puede citar a Dios, cualquiera puede citar a Platón. Y si nosotros no profundizamos, no es que como dijo Platón, ¿sí? O ya encontraron en Venecia, en un canal, salieron y todo encontraron en Venecia si no lo checamos realmente, hay tanta barbaridad. Fíjense, les voy a contar una anécdota muy curiosa que me pasó a mí, que yo la uso para este tipo de cosas, de pensamiento crítico. En una ocasión una congregante muy cercana además a mí, me escribió y me dijo: Mauricio, ¿qué opinas de esto? Porque estoy muy impactada. A ver, y me manda una noticia académica de Cambridge o de Stanford o de Harvard, no me acuerdo de qué universidad, de que habían encontrado una nueva civilización que no se conocían no me acuerdo el nombre, los Ugaruts, o no me acuerdo cómo, que hablaban proféticamente de Cristo y hablaban del diluvio y que tenían toda la Biblia, que todavía no se escribía para ese entonces, porque esto es mucho antes de los sumerios, esta cultura de la cual no se conocía hasta ahora. Y el profesor John Richmond de la universidad fue el arqueólogo la encontró, y había un árbol, donde en ese árbol está toda la narrativa bíblica y de la creación, con un tallado que además no se explican cómo lo pudieron haber hecho en esa época, en fin. Y estaba todo elaborado y con el sello de la universidad y la foto del doctor y la foto del árbol. Y cuando veo la foto del árbol, inmediatamente le escribo y le pongo: mira, afortunadamente vengo regresando de viaje, y vengo regresando de Orlando, y vengo regresando de un parque de diversiones donde está ese árbol. Ese árbol es un árbol que está en Disneylandia, en un parque que se llama Animal Kingdom, que es un árbol de plástico, con todos los animales. Y alguien se lo inventó y lo armó tan bien armado, que si no hubiera yo visto ese árbol 3 días antes, pues yo me hubiera tenido que poner a investigar si existía el profesor, si realmente la universidad sacó esa publicación y de dónde caramba sacaron esa foto. Pero lo sacaron de Animal Kingdom, háganme el favor. Pero si no investigamos, te quedas con esa idea, ese ruido ya se te quedó. Por eso hay que investigar realmente. Y en este caso en particular de Josué, es un eclipse el que se está narrando. Okay, sí. Y ahí sí se puede citar a la NASA, porque además tenemos una gran ventaja. Esto es increíble. Digo que no quería meterme aquí, pero me voy a meter rápidamente para darles más datos que les van a servir. Los eclipses, los fenómenos astronómicos se pueden anticipar, ¿sí? Porque siguen rutas que se pueden predecir. Son rutas fijas. Por eso es que sabemos cuándo va a volver a haber un eclipse de sol. Por eso ahora sabemos que no va a haber otro eclipse hasta no sé qué año. Bueno, así como podemos ver al futuro en los eclipses y los movimientos astronómicos, podemos ver al pasado. Entonces, una vez que se analizó el texto a través de Josué, Habacuc, a través de la poesía hebrea, y se dan cuenta que es un eclipse, se fueron a la NASA a determinar si había existido un eclipse anular, porque además tuvo que haber sido un eclipse anular, no cualquier eclipse. Luego te explico por qué. Si había sucedido, y sí sucedió. Y sucedió justo en el momento en el que Josué estaría entrando en la tierra prometida. O sea, el eclipse que científicamente se sabe sucedió coincide con la narrativa bíblica en el tiempo en el que Josué estaría peleando precisamente para entrar y conquistar la tierra prometida. Y la siguiente pregunta sería: ¿y cómo sabemos que Josué estaría entrando si ni siquiera tenemos el acta de nacimiento de Josué ni una foto de Josué?
¿Cómo sabemos que Josué estaría entrando? Por otra evidencia arqueológica que se llama la estela de Merneptah, que es una fuente egipcia. ¿Qué hizo Merneptah, que fue un faraón? Merneptah lo que va a hacer es plasmar en una piedra una victoria que tiene en una incursión que él hace a la tierra de Canaán. Y en esa inscripción él pone que ya estaban los israelitas queriendo establecerse en Canaán. Fíjate qué increíble evidencia tenemos. Una fuente egipcia de un faraón diciendo: estos canijos israelitas están queriéndose establecer en Canaán. Ojo con ellos. Y los pone por el nombre de Israel, ¿eh? Es la referencia más antigua que existe al pueblo de Israel en una fuente arqueológica, la estela de Merneptah, un faraón. Y entonces, si Merneptah establece que ellos están llegando, es porque estaban llegando. Y si estaban llegando, según la narrativa bíblica, es de manos de Josué. Pues coincide el tiempo de la estela de Merneptah con el eclipse. Fíjate qué increíble. Entonces, no son ideas. Tenemos evidencias que nos llevan a concluir la realidad de la narrativa escritural. Ok, no, le agradezco mucho. Hermano, yo quisiera a pedirle un favor. Si cree usted que sea posible que yo le envíe un documento y lo puede checar, que trata, yo sé que no tiene nada que ver con la clase, acerca del bautizo. Usted me hace una persona muy inteligente, muy estudiada, y por eso estoy en su clase. Muy amable. Me gustaría, si usted se pudiera tomar un tiempo, si no tiene y no puede, lo acepto, pero si yo pudiera hacerle llegar un documento para ver si le puede echar un ojito. Mándamelo, te doy el correo, es iglesiavea@gmail.com. Ok. Está muy fácil, iglesiavea con B chica, mándamelo, con todo gusto lo leo. Lo que no puedo prometerte es cuándo lo haga, ¿sí? Sí, yo sé. Porque sí estoy un poquito ocupado ahorita, pero en cuanto lo haga, lo leo. ¿Es muy extenso? Son como 15 páginas. No es extenso. Ok, te prometo que voy a tener toda la disposición de leerlo en cuanto pueda y responderte. Me mandas ahí tu correo también. Yo le agradezco mucho, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, entonces, nada más para despedirnos, ¿ya no hay más dudas de la lección? Ok, me veo obligado. Tengo una pregunta. Sí, Tengo una pregunta, sí, una última pregunta. Sí. Sabemos que muchos quieren desprestigiar la Biblia. Sí. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Jesús dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas. Y científicamente se ha comprobado que hay semilla más pequeña que la mostaza. Entonces, ¿qué podemos responder en ese caso? Bueno, no es del curso, pero te prometo que te lo respondo en la próxima sesión, porque vamos a seguir analizando las supuestas contradicciones de la Biblia versus otros textos. Entonces, te voy a dar elementos para saber cómo no es ni siquiera plausible ese tipo de argumentos que parecen muy sólidos, pero que son infantiles. Pero todo eso lo vamos a ver justo en la próxima lección. Perfecto, gracias, bendiciones. Ay, ¿de qué andas? Bueno, pues entonces nos despedimos. ¿Tuvo sentido lo que vimos hoy en la sesión? ¿Sí o no? Totalmente. Necesito que me hagan así. Si hay alguien que no, es porque tú tienes una duda de algo. Perfecto, entonces si tuvo sentido, pues vamos bien. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios para continuar profundizando en más evidencias y en más razonamientos que nos lleven a una conclusión razonable que nos va a permitir vivir una fe con sentido. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Ministerios Beato en el Pastor Mauri